Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú limpiando mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón. Y dame el permiso de compartir tu palabra. Sé que no soy digno, pero sé que tú te plació utilizar este barro, Señor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Entramos a Ezequiel 11, la partida de la gloria de Dios y la promesa de un nuevo pacto. Juicio sobre Jerusalén y más allá. Ezequiel 11, 1-4 nos muestra la profecía contra los príncipes del pueblo. No es solamente un mensaje, es una declaración apoyada con una visión. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Cuando el profeta asegura que el Espíritu me elevó, es la continuación de la visión de Ezequiel que comenzó en el capítulo 8. Él permaneció físicamente en Babilonia, pero Dios le dio una visión de la corrupción espiritual de Jerusalén y la respuesta de Dios a ella, tanto del juicio como de la partida de la gloria de Dios del templo y de la ciudad. La puerta oriental de la casa de Jehová es la última mención de esta puerta oriental en la visión que Ezequiel describe como la representación visible de la gloria de Dios que se cernió allí en su camino, lejos del lugar santísimo. Ezequiel 10:19. He aquí a la entrada de la puerta 25 hombres. Un grupo de estos hombres se menciona previamente en Ezequiel 8:16, quienes estaban de espaldas al templo y adoraban al sol mientras miraban hacia la puerta oriental. Ahora Ezequiel vio a Jaazanías y Pelatías entre ellos, los dirigentes destacados que vivían una falsa vida espiritual y tenían pecado oculto de idolatría que es considerado rebelión. El Jaazanías mencionado aquí parece ser diferente al mencionado en Ezequiel 8, 9, 11, pues tiene un padre diferente. Estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Dios quiso decir esto de todo el grupo de 25 hombres, aunque Jaazanías y Pelatías en el grupo eran los principales, los más notables. Estos eran los líderes malvados de una ciudad malvada. A su maldad agregaron una frase ofensiva al Dios viviente, expresando que evitarían el juicio. Veamos: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Este parece ser el contenido de su perversidad. Esta frase es oscura y puede referirse a figuras retóricas que eran bien conocidas en los días de Ezequiel, pero misteriosas para nosotros. El sentido parece ser que confiaban desafiadamente en que estarían a salvo en Jerusalén por sus muros.
así como la olla protegía la carne del fuego. Y muy a pesar de lo que profetas como Jeremías, como en Jeremías 29:5 y Ezequiel les habían dicho que el juicio vendría. Decían ellos: parece mejor considerar, no será tan pronto, edifiquemos casas, como una pregunta cuestionable más que una pregunta deseosa de conocimiento real, no como una declaración de su arrepentimiento o confesión de pecado. ¿No es tiempo de construir casas?, nos preguntamos. Esta era una declaración de confianza que Jerusalén estaría a salvo y sería liberada de la amenaza babilónica. Así como los trozos de carne están a salvo en un caldero tapado, ellos afirmaban estar a salvo. Este sentimiento expresa confianza en que todo estaría bien y más si la construcción de casas se toma como un símbolo de actividad pacífica. Ezequiel 28:26. Abogando por una política de ignorar la amenaza de una nueva invasión babilónica, ahogando así sus temores. La ciudad sería un escudo alrededor de ellos, como el caldero es para la carne hirviendo. Por lo tanto, estaban despreciando el mensaje del profeta de Dios y confiando en una falsa confianza en Jerusalén y su poder para resistir el asedio y el exilio final. La insinuación en esta figura era que las personas en Jerusalén eran cortes selectos de carnes, mientras que los exiliados en Babilonia eran solo sobras y piezas rechazadas. La causa del juicio devastador sobre Jerusalén. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Dios conocía no solo las malas acciones, sino también el pensamiento de los líderes y el pueblo de Jerusalén. Dios recordó a los líderes y al pueblo de su responsabilidad en el gran juicio que les sobrevendría. El juicio de Dios era la respuesta a su persistente y profunda rebelión. La verdadera adoración se había perdido. La gloria de Dios se había alejado. El pueblo y el templo serían destruidos. Nada detendría el juicio de Dios, ni siquiera el remanente. La disciplina de Dios para Israel no terminaría cuando cayera Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Ellos son la carne, y ella es la olla. Ezequiel convirtió la desafiante afirmación de confianza de estos malvados dirigentes del pueblo en una predicación de condenación.
No estarían protegidos en la olla, no. Serían cocinados y luego devorados. Ellos mismos habían expresado su propio juicio cruel, fuego y destrucción. El juez de toda la tierra los había sentenciado por su osadía. Así, sus propias palabras dichas en burla son ingeniosamente replicadas sobre ellos y forzadas de vuelta a sus gargantas, por así decirlo, para declarar lo que vendría sobre ellos y sobre la ciudad. La enseñanza completa es que Jerusalén ya no es una vasija en la que se almacena la comida de forma segura. Ella es una olla sobre el fuego en la que se cocina la carne. Dios prometió que, aunque la devastación que vendría sobre Jerusalén sería terrible, no sería la última palabra. La historia de Israel y Jerusalén no terminaría con la conquista babilónica. El juez de toda la tierra declara que habrá un remanente que saldrá del juicio. No todos perecerían en Jerusalén. Dios enviaría a muchos al exilio. Cuando Jerusalén fuera destruida, los juicios sobre ellos no terminarían. Dios continuaría tratando con su pueblo en los límites de Israel y más allá. En los límites de Israel os juzgaré. Esto es, en la frontera norte, incluso en Ribla. Segunda de Reyes 25:6, Segunda de Reyes 25:21, Jeremías 52:10, Jeremías 52:26, Jeremías 52:27. El juicio de Dios se extendería más allá de la ciudad de Jerusalén. Ezequiel le citó su desafiante desafío de vuelta una última vez. Jerusalén no sería ninguna protección para ellos en absoluto. La capital de David, la ciudad santa, la ciudad elegida, ya no será protección. La forma en que Dios trataría con su pueblo después de la caída de Jerusalén sería otra forma en que Él se revelaría a su pueblo. Él no se daría por vencido con ellos, ya sea poniendo fin a su disciplina o a sus promesas. Dado que Israel imitaba la idolatría y la maldad de las naciones paganas circundantes, era apropiado que Dios los exiliara entre esas naciones. Aprenderían en medio de ellos que los dioses de los paganos a los cuales ellos habían servido no salvaban, no daban esperanza alguna, nunca. En respuesta al juicio que viene, se promete renovación, mientras que la gloria de Dios se va del templo y del pueblo. Esta es la promesa de Dios de sostener a su pueblo en el exilio. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella es a quien aquellos dijeron, los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Este parece ser el clamor de aquellos que ignoraron la advertencia de Jeremías y Ezequiel, diciéndoles a aquellos
que creían que Jerusalén sería conquistada, que se fueran, porque ellos poseerían la tierra. Estas son palabras de los habitantes de Jerusalén contra los de Israel, que habían sido llevados a Babilonia con Jeconías. Aléjense del Señor, pero a nosotros la tierra de Israel nos es dada en posesión. Nunca seremos quitados de ella, y ellos, los exiliados, nunca volverán a ella. Es un recordatorio lejano del lamento de David en 1 Samuel 26, 19. Dice: me han echado hoy fuera, para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo: ve, sirve a otros dioses. Sabemos por Jeremías 24:1-7 que los judíos que permanecieron en Jerusalén y que aún no habían sido llevados al exilio, se consideraban superiores a los que habían sido llevados. Aquí Dios habló bien de los que ya estaban en el exilio, diciendo que aunque los habían arrojado lejos, no los había desamparado. Con todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Esto significa que Dios prometió sostener a su pueblo en el exilio. Una de las razones por la que los líderes y el pueblo se aferraban a la esperanza de poseer la tierra, incluso en oposición a Dios, era porque no podían entender que Dios podía estar con ellos en el exilio. Pensaban que oponerse a Dios era su mejor oportunidad para sobrevivir como pueblo, pero era todo lo contrario. El tono de las profecías registradas de Ezequiel hasta este punto del libro ha sido el color de un juicio oscuro y lleno de castigo. Ha habido pocos ejemplos de esperanza y luz. Sin embargo, encontramos uno. Dios prometió con la misma fidelidad que sus promesas de juicio, que cuidaría y sustentaría a su pueblo incluso en el exilio. La conquista babilónica no sería el fin de Israel, como lo fue para varias otras naciones y pueblos. Durante el periodo de su ausencia de su tierra y del templo terrenal, Él sería su santuario. Eso significa que pueden encontrar lejos o cerca al Dios de Israel, al Dios de los cielos. No es necesario viajar, estimado amigo oyente, hasta Jerusalén para ofrecer culto voluntario al Dios Salvador y Redentor, Jesús de Nazaret. No es necesario. Ya si usted tiene la oportunidad de ir a visitar la tierra, lo puede hacer. Pero no es necesario, porque nuestro Salvador, nuestro Redentor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está, en su radiocadena nacional, Él está hablando por su palabra. Este es el principio de adorar a Dios en espíritu y verdad, como lo hicieron los exiliados, Daniel y Ezequiel. Es la misma enseñanza que obtuvo Moisés cuando se le apareció Dios en una zarza. Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta declaración no tiene paralelo en el Antiguo Testamento. El santuario normalmente se concebía como un lugar de culto o edificio sagrado por la presencia de la deidad. Aquí, Dios promete ser para los exiliados lo que hasta ahora ha sido para ellos
el templo en Jerusalén. Protección, cobertura, presencia asegurada cuando se adore u ore. Lejos de las ordenanzas externas y del edificio material, los exiliados encontrarían más que el equivalente de un templo hecho de manos. Sería Dios mismo, tratando con todos los cautivos. Dios mismo, sin intermediarios, sin mediadores, sin sacerdocio. Él sería la realidad de un Dios invisible y viviente, de la cual habían sido los emblemas externos y visibles del templo. Dios les mostraría allí su gloria y poder. Un pequeño santuario no implica o no significa el sentido de pequeño. Es decir, no es un lugar chico, sino de corta temporada. No trata de un pequeño santuario que nunca podría encontrarse o hallar la verdad de Dios, sino de su presencia gloriosa por un poco de tiempo en los lugares donde habían sido llevados cautivos. La promesa de Dios de restaurar a Israel a la tierra y renovarlos espiritualmente también vino después de la promesa de ser su santuario en tierras lejanas. Di, por tanto, así ha dicho el Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y les daré un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Estimado oyente, Dios detesta y aborrece que se le reemplace por un inmundo ídolo, mudo y sin vida. Eso no es Dios. Es una vulgar adoración falsa, satánica, que embrutece al hombre. De ahí que el profeta enfatice que para conocer bien a Dios es necesario escuchar su palabra, su voz. Así ha dicho Jehová el Señor. El mensaje declarado de Adonai, yo soy, se usa comúnmente en Ezequiel más de 200 veces. Le da especial atención al estado de Dios como amo y Señor absoluto sobre el pueblo del pacto. Dios primero promete sostener a su pueblo en el exilio, Ezequiel 11, 14, 16. Luego, promete recogerlos y congregarlos de sus lugares de exilio y darles la tierra de Israel. El juicio estaba asegurado, pero también la restauración. Darles de nuevo la tierra de Israel es una promesa notable para el Israel posterior al exilio. La reunificación será por dirección divina y de todas las tierras y países de su dispersión. Y la promesa es inequívoca.
os daré la tierra de Israel. Verso 17. Preguntamos, ¿no carece entonces de sentido hablar ahora como si la tierra prometida pudiera pertenecer a los árabes o a Israel? Otra pregunta, ¿cuándo revirtió Dios su concesión de tierras? Sigamos leyendo el derecho de Israel a poseer la tierra. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Dios prometió que el tiempo de exilio de Israel sería un tiempo de limpieza, un tiempo para quitar su devoción previa a los ídolos. Esto se cumplió en la historia. El pueblo de Israel no tuvo el mismo problema de antes con los ídolos de las naciones después del exilio. Dios les afirma, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Cuando Dios prometió su obra de restauración, Él comenzó a hablar en términos asociados con su mayor obra de restauración en un nuevo pacto. Jeremías 31, 31, 34. Ezequiel repite más tarde estas promesas y las menciona específicamente como un pacto. Ezequiel 37, 21, 28. Aquí, en Ezequiel 11, vemos varias características del nuevo pacto. Israel reunificado de nuevo, un pueblo. Transformación espiritual, un espíritu nuevo y un corazón de carne. La ley escrita en el corazón para que puedan andar en mis estatutos. Relación especial con Dios. Ellos serán mi pueblo y yo su Dios. A lo largo de la Biblia, estimados oyentes, Dios revela su plan de redención a través de una serie de pactos. Después de la extensa historia de la caída y ruina de la humanidad en Génesis capítulo 1:11, comienza la historia de los pactos. El pacto abrahámico le prometió a Abraham y a sus descendientes del pacto una tierra, una nación y una bendición que se extendería a todas las naciones. Génesis 12, 1, 3. El pacto mosaico o del Sinaí le dio a Israel la ley, los sacrificios y la elección de bendición o maldición. Éxodo 19. El pacto davídico que prometió una dinastía eterna, un gobernante perfecto y el Mesías prometido. Segunda de Samuel 7. El plan de redención de Dios a través de los pactos se completa y perfecciona en el nuevo pacto. A lo largo de los pasajes del Antiguo Testamento que anuncian el nuevo pacto, especialmente Ezequiel 11, 16, 20, Ezequiel 36, 16, 28 y Ezequiel 37, 21, 28, vemos las promesas de Israel de Dios, un solo corazón, de purificación y transformación espiritual, espíritu nuevo, corazón de carne, de relación nueva y real con Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el reinado del Mesías cumpliéndose en el remanente. El término Barit, que quiere decir pacto del principio, está ausente en la declaración de serán mi pueblo, pero en la expresión ellos se convertirán en mi pueblo y yo seré su Dios. El lector es introducido por primera vez a lo que generalmente se conoce como la fórmula del pacto, un pacto de espíritu, no de letra. La promesa de un solo corazón puede hablar de un corazón singularmente devoto,
o de un Israel reunido y unificado. Si se sigue el temario de Ezequiel, el regalo es de un solo corazón, lo que implica la reunificación de los antiguos reinos del norte y del sur, como en Ezequiel 37, 15, 22. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. La promesa de la restauración venidera, especialmente como se ve en el nuevo pacto, no es el mensaje del universalismo, no, diciendo que todos serán restaurados, incluso si persisten en su rechazo a Dios. Los que siguen el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones serán juzgados por sus pecados. Miremos la partida de la gloria de Jehová. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Como se vio en el capítulo anterior, la nube de la gloria de Dios estaba siendo transportada por o con el trono del carro de Dios, asistida por los querubines. Conforme los querubines se movían, también se movía la gloria del Dios de Israel. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte. Después de progresar desde el lugar santísimo hasta el umbral del templo, hasta la puerta oriental, la gloria de Jehová dejó el templo e incluso la ciudad de Jerusalén, deteniéndose en el monte de los olivos, en el lado oriente de la ciudad. Podemos imaginar esto como una pausa para arrepentirse y apenarse por la partida. Así como el Señor Jesús más tarde miró a Jerusalén con pesar y dolor. Ezequiel deja la descripción de la gloria de Dios revoloteando sobre el monte de los olivos. Ezequiel no describe si se alejó más. El final presente de la visión refleja su principal preocupación: la salida de Dios del templo. En cualquier caso, para una persona dentro de la ciudad, el monte de los olivos representa el horizonte oriental. No se describe ningún otro movimiento. Como si el profeta estuviera diciendo que, aunque el Señor ha dejado su templo y la ciudad santa, aún está esperando en caso de que haya un arrepentimiento por parte del pueblo. Ni siquiera lo sugiere. Él sabe quién le ama y forma parte de su remanente. Los rabinos han enumerado 10 etapas por las cuales la gloria de Dios se retiró. Estas etapas revelan inequívocamente la reserva amorosa y anhelante de Dios a dejar su santuario donde moraba en medio de su pueblo amado y errante. Sin embargo, antes de partir, expuso la consoladora promesa de restauración para el remanente que hemos estado considerando.
el final de la visión. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Estimados oyentes, en su visión, Ezequiel regresó a la tierra de los caldeos, Babilonia, y luego la visión terminó. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ezequiel no recibió este mensaje para su propio asombro. No, lo recibió para instruir y advertir al pueblo y a los ancianos de Israel. Tal vez se sorprendieron por la profundidad de la depravación de Jerusalén, la severidad del juicio venidero y la partida prometida de la gloria de Dios. Y hablé a los cautivos, a los ancianos que vinieron a él, Ezequiel 8:1, o al cuerpo del pueblo que estaba en aquellas partes donde estaba Ezequiel, porque muchos fueron esparcidos por otras partes de Caldea. El mensaje dado alcanzó a los oyentes que deseaban conocer sobre su situación en cautiverio. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor. Permite que tu palabra, mi eterno Dios, llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor.